Ahora vamos a hablar de las operaciones algebraicas. Ya hemos hablado antes un poco de ellas, pero ahora vamos a completar este concepto. Las operaciones algebraicas no son otra cosa que digámoslo así, la generalización o la extrapolación del concepto o los conceptos que acabamos de ver de las operaciones aritméticas sobre los campos numéricos. Pero en este caso ya no vamos a hablar de conjuntos numéricos, sino vamos a hablar de un conjunto en general. ¿Está bien? Un conjunto en general. Entonces diremos lo siguiente. Dado el conjunto, jóvenes, continuemos con la asignatura. Ahora vamos a hablar sobre las operaciones algebraicas. Las operaciones algebraicas son una generalización de las operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas ya hemos visto que se desarrollan sobre los conjuntos numéricos que conocemos desde nuestra época escolar. Ahora vamos a trabajar sobre conjuntos en general y vamos a ver las operaciones sobre estos conjuntos en general. Vamos a decir lo siguiente: dado el conjunto, vamos a ponerle M, de cualquier naturaleza, para dos elementos cualesquiera A y B que pertenecen a este conjunto M, vamos a ver, se define. Bueno, vamos a ver. Se les pone en correspondencia un tercer elemento, C, que también pertenece a este mismo conjunto. Un tercer, y aquí va a poner, y único. Es decir, solo un elemento C, no pueden ser dos tipos de elementos C. Por medio de una correspondencia dada. Esa correspondencia dada es a lo cual nosotros denominamos operación algebraica. Esto es lo que nosotros denominamos operación algebraica. Es una operación algebraica binaria sobre un par ordenado. ¿Está claro? Sobre un par ordenado. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. C es igual a vamos a poner este simbolito como de la operación algebraica B. Entonces, este que está aquí es el primer elemento y este es el segundo elemento. En términos generales, no puedo intercalar los elementos.
y este es el resultado de la operación algebraica. Bien, nosotros ya también hemos visto, si no puedo, este es lo más general. Primero, necesito dos elementos que se ponen en correspondencia con un tercero. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. La operación algebraica se denomina conmutativa si nosotros podemos alternar el orden de los elementos. Si A operado con B es igual a B operado con A. Vamos a ver una segunda propiedad. Viene a ser lo siguiente. La operación algebraica se denomina asociativa si nosotros podemos decir lo siguiente, que A operado con el resultado de la operación de B y C es igual a que el resultado de la operación de A y B sea operado con C. Esto para cualesquiera tres elementos que pertenecen a este conjunto M. Las operaciones aritméticas que hemos visto para los números o para los conjuntos numéricos cumplen con estas dos propiedades de conmutatividad y asociatividad. Aquí no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. Todo bien por el momento. También hemos hablado anteriormente de las operaciones inversas. Vamos a mencionarlo de una vez. Operaciones inversas. Cuando hablamos de operaciones inversas, nos referimos a lo siguiente, dados dos elementos A y B que pertenecen a nuestro conjunto M. Voy a ponerlo en forma de pregunta. Necesitamos hallar los elementos X y Y que pertenecen también a este conjunto M, de tal manera que, en todo caso, tales que satisfagan las siguientes ecuaciones. Cuando yo opero A con X, obtengo B, y cuando yo opero Y con A, obtengo B. Entonces, si estas ecuaciones tienen solución, vamos a ponerlo aquí un asterisco y vamos a escribir si las ecuaciones asterisco tienen solución, en todo caso decimos que están definidas las operaciones inversas. Están definidas las operaciones inversas. ¿Está bien?
Estas operaciones inversas nos permiten hallar X y Y. ¿Está bien? X y Y. Entonces, la primera operación inversa X es la inversa derecha, es decir, el resultado de realizar la operación inversa respecto a la operación que hemos definido. Y de la misma forma podemos escribir, voy a copiarlo y simplemente borrar lo que sea necesario. Y es la inversa izquierda. Ya la clase anterior hemos dado un pequeño ejemplo con la potenciación. Bien, eso es lo que nosotros tenemos acá. Estas son operaciones inversas, operación inversa derecha y operación inversa izquierda. Son aquellas que nos permiten hallar X y Y. ¿Está bien? Son aquellas que nos permiten hallar X y Y. Bien, entonces, vamos a ver ahora la operación inversa. Y aquí nosotros decimos, si para una operación dada existen operaciones inversa y derecha, operaciones inversa, izquierda y derecha, entonces se dice que la operación principal tiene inversa, o tiene, vamos a ponerlo así, operación inversa. ¿Está bien? Tiene operación inversa. La operación inversa no siempre existe. Entonces, por ejemplo, más que ejemplo, es un contraejemplo. Veamos la multiplicación en los reales. ¿Qué es lo que pasa con la multiplicación en los reales? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que bueno, estamos hablando de multiplicación por X igual a B y Y por A igual a B. En este caso, si nosotros tomamos, porque nuestra definición nos dice para cualesquiera, ¿está claro? Aquí tenemos una operación y A y B son cualesquiera. Y la operación inversa tiene que existir para todos los elementos. Entonces, cualesquiera A y B. Si nosotros tomamos que el A es igual a 0 y B es igual a 1, en este caso no hay inversa. Porque no existe ningún número X que multiplicado por 0 me dé 1 en ninguno de estos dos casos. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas entonces por el momento. Continuemos. Aquí hay algo que es importante.
si la operación principal es conmutativa, si la operación principal es conmutativa y tiene operación inversa, entonces las inversas coinciden. Si no es conmutativa, entonces las inversas no coinciden. Es decir, la inversa por la izquierda es diferente a la inversa por la derecha. Si la operación principal es asociativa y conmutativa, no implica que la inversa lo sea. Es decir, jóvenes, que una operación algebraica tenga ciertas propiedades definidas no significa que su operación inversa tenga la misma propiedad. Ejemplo, la multiplicación sobre los números positivos. Por ejemplo, esa es una operación. Su operación inversa de la multiplicación es la división. Y la división no es conmutativa y no es asociativa. ¿Está bien? Entonces, que la operación principal tenga ciertas propiedades no implica que su inversa lo tenga. Otra característica. Si la operación principal tiene inversa, ¿está bien? Tiene inversa, entonces las operaciones inversas, derecha e izquierda, también tienen inversas. Jóvenes, quiero también que quede claro lo siguiente. Si tiene inversa izquierda y derecha, entonces la operación principal tiene inversa. No significa que la operación inversa sea única, sino que tiene las dos, ¿está claro? Las dos va a ser una misma, va a ser única solo en el caso que la operación principal sea conmutativa. Si no es conmutativa, la operación inversa son dos operaciones, ¿está claro? Son dos operaciones. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto que estamos afirmando acá. Ejemplo.
sea que estamos definiendo una operación. Entonces tenemos A, X igual a B. Esta operación, esta es la operación principal. Y tenemos nosotros Y operado con A igual a B. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que hallar en este caso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. A ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos a denotar lo siguiente. Sea. Y vamos a ponerle este símbolo. Este va a ser nuestra inversa. Derecha. Y vamos a ponerle nosotros este otro símbolo, que va a ser nuestra inversa izquierda. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Vamos a ver qué es lo que pasa con cada uno de estos. Primero veamos esta operación. Si tiene inversa, si esta operación inversa a su vez tiene inversa, significa lo siguiente, que para dos números C, U, nosotros vamos a obtener D y B, C es igual a D. Es decir, estamos con respecto a C y D, estamos hallando su inversa. Si tiene inversa, significa que esto que está acá, entonces esto tiene solución y vamos a ponerlo así para todo C y D que pertenece, bueno, a nuestro conjunto M, que es con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vuelvo a repetir, estamos tratando de demostrar de que tiene inversa. Para eso, nosotros vemos las siguientes relaciones. C cuña U igual a D. ¿Eso qué es lo que nos está representando? Si tenemos esto, esto significa lo siguiente. Dado que esta es la inversa derecha, esa es la inversa derecha, significa que el D es este X. ¿Está bien? El D es el X con respecto al C. Significa que tenemos C, D es igual a U. Y esto que está acá siempre existe. Eso que está ahí siempre existe. ¿Por qué siempre existe? Porque es lo que nosotros estamos definiendo como operación directa. Después, de la misma manera, tenemos nosotros lo siguiente. B, este símbolo, C igual a D. Eso significa, tenemos ahora este caso, que esto es B asterisco D igual a, disculpen, estoy equivocando. Esto es entonces D asterisco C igual a B, lo cual también siempre existe. Y de esa forma estamos demostrando de que existe operación inversa para la operación inversa derecha. De forma análoga se explica para la inversa izquierda. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta?
Profe, no entendí eso, el ejemplo muy bien. A ver, vamos a explicar. Tengo una operación, esta operación, que tiene inversa. Si tiene inversa, aquí vamos a poner, sea esta operación, estos conjuntos, los cuales, estas ecuaciones, tienen siempre, o en todo caso vamos a ponerlo mejor aquí, tienen solución para cualquier valor A y B que pertenecen a nuestro conjunto. Es decir, estas dos ecuaciones siempre tienen solución para cualquiera A y B. Definimos, si esto siempre tiene solución, entonces existen operación derecha, inversa derecha y operación inversa izquierda. Esta es la operación inversa derecha. Vamos a buscar la operación inversa derecha. Si es que esta tiene inversa, si es que la operación inversa derecha tiene inversa, significa que se tienen que cumplir o tienen que tener solución estas dos. Es decir, para dos elementos C y D, puedo hallar U y B. Puedo hallar U y B. Para cualquiera dos elementos C y D. Entonces, C y D son los elementos que conozco. ¿Está bien? Entonces, tenemos C, U, D. Esto que está aquí, como es una inversa derecha, lo pongo en correspondencia con esto. ¿Qué significa? El U es lo que quiero hallar. Significa el U es el equivalente al X, el C al A y el D al B. Entonces, aquí la inversa de esto, la inversa de esta operación es esta que está acá. Esta ecuación me permite hallar U. Si conozco C y D, puedo hallar U. Y siempre puedo hallar U porque esta operación directa está definida. Esta operación está definida, entonces puedo hallar U. Si puedo hallar U que cumple esto, entonces existe inversa derecha de la operación inversa derecha. Aquí, si puedo hallar B, y esto siempre tiene solución, puedo hallar inversa izquierda de la operación inversa derecha. Entonces, la operación inversa derecha tiene inversa derecha e inversa izquierda, por lo tanto, tiene inversa. Parece un trabalenguas, jóvenes, pero eso es lo que tenemos. No sé si quedó un poquito más claro o los confundí más. Sí, profe. Más o menos te entendiendo. Perfecto. Segunda pregunta. Dígame. No importa la naturaleza en que se encuentra el conjunto de A y B. Por ejemplo, puede ser matrices o espacios vectoriales. No estamos dando ninguna caracterización de M como conjunto y mucho menos de los elementos. Esa es la ventaja. Es decir, las operaciones que nosotros estamos desarrollando algebraicas son para cualquier conjunto M. Las operaciones aritméticas que hemos visto antes son para conjuntos numéricos. Y ahora estamos expandiendo esas definiciones a cualquier conjunto. Esa es la bondad o la fortaleza de esto que estamos desarrollando. Bien, aquí hay algo que es importante. Nosotros estamos definiendo la operación directa o la operación principal y podemos ver, analizar si es que tiene operación inversa. En ocasiones es complicado demostrar la existencia de la operación inversa. ¿Está bien? Entonces lo que se hace es lo siguiente. Otra forma de definir la operación inversa es por medio del elemento inverso y el elemento nulo. ¿Está bien?
Entonces, otra forma de definir es lo siguiente. Sea que en el conjunto M está definida la operación. Jóvenes, no voy a escribir algebraica, sobreentendemos que las operaciones con las que estamos trabajando son algebraicas. Tal que se cumplen las siguientes condiciones. Se cumplen las siguientes condiciones. Estas condiciones son las siguientes. 1. En nuestro conjunto M existe el elemento neutro. Existe el elemento neutro. Jóvenes, lo voy a denotar de la siguiente forma. Un 0 con una raya así. Ese va a ser mi elemento neutro. ¿Está claro? Tal que tenemos para cualquier A, si yo lo opero con el elemento neutro, es igual a que el elemento neutro lo opere con el A y esto nos da A. Esto, jóvenes, es para todo A que pertenece a M. Es decir, existe el elemento neutro y es el mismo por la izquierda y por la derecha. 2. Nosotros vamos a tener que para cualquier elemento A que pertenece a M, existe el, y aquí le vamos a llamar, elemento inverso, el cual lo vamos a denotarnos como A a la menos 1 que pertenece a M. Tal que, y aquí vamos a tener A, cuando lo opero con A a la menos 1, es igual a la menos 1 cuando lo opero con A, y esto nos da el elemento neutro. ¿Está bien? Eso es el elemento neutro. Entonces, ¿hasta aquí está claro, jóvenes? Entonces, esto nos permite definir la operación inversa. Entonces, para cualquier par A, B que pertenecen a nuestro conjunto M, se puede definir la operación. Jóvenes, simbólicamente, nada más lo voy a colocar acá, de la siguiente forma. A, y voy a ponerle así. B. Esto es un simbolismo, nada más. ¿Está bien? En todo caso aquí, tal que se va a cumplir de que el A, cuando es operado por B, es igual a decir que el A está siendo operado con la operación directa por B a la menos 1. ¿Esto está entendido, jóvenes? Y esto podemos decir de que es un elemento D, que pertenece a M. Entonces, de esa forma se define la operación inversa.
Estas dos definiciones, esta que vemos acá por medio de las ecuaciones y esta por medio del elemento inverso y el elemento neutro, son equivalentes. Son equivalentes. Podemos trabajar con cualquiera de ellas de forma independiente. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profe, Sí, dígame. eso se cumpliría solo en el caso que ese conjunto M tenga el elemento neutro, porque o hay casos que un conjunto M no tenga neutro. A ver, si es solamente si es que tiene el elemento neutro. Si tiene el elemento neutro, podemos definir nosotros el elemento inverso. ¿Está claro? A ver, déjenme pensar en un ejemplo. A ver. A ver, elemento neutro por lo general, casi siempre, al menos en conjuntos numéricos, está asociado al cero. El elemento neutro, la mayoría de conjuntos podemos nosotros asumir que existe, porque podemos tener un conjunto vacío. El elemento nulo, vacío, viene a ser eso. Lo que es más difícil de hallar es el elemento inverso. ¿Por qué? Porque para el elemento inverso necesitamos que se cumplan estas expresiones. Y por ejemplo, la adición en los naturales. La adición en los naturales, nosotros tenemos A más 0 es igual a 0 más A es igual a. Ok, existe el elemento neutro, el 0 que nosotros conocemos frecuentemente. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente. Digamos, el A a la menos 1 más A tiene que ser igual a 0. Y esto nos va a dar que el A a la menos 1 es igual a menos A, que no pertenece a los números naturales. Entonces, existe el elemento neutro, pero no existe el elemento inverso. Por lo tanto, la adición en los números naturales no tiene operación inversa. ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, algo parecido pasa con la multiplicación. Vamos a ver lo siguiente. Ejemplo, multiplicación en los reales. La multiplicación en los reales, nosotros tenemos de que, el A multiplicado por 1 es igual al 1 multiplicado por A, y esto nos da A. Okay, existe. Ahora, nosotros necesitamos el A a la menos 1 multiplicado por A. Esto nos debe dar 1, que el 1 es nuestro elemento neutro de la multiplicación en los reales. Y esto nos da a que A a la menos 1 es igual a 1 sobre A. Ahora, esto, si A es igual a 0, entonces A a la menos 1 no existe. Por lo tanto, no existe la operación inversa en los reales. ¿Está claro? En los reales no hay operación inversa porque el 0
no tiene elemento inverso, porque la definición es para todo elemento. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? Sí, profesor, podría, un poco confuso, podría poner un ejemplo donde sí se cumple, hay esos que no se cumplen, claro, usted tiene el seguro, y cuando sí se cumple. Por ejemplo, a ver, aquí mismo lo voy a hacer. Y voy a ponerlo así. Esta es una notación que se usa con mucha frecuencia. La suma en los enteros. La suma en los enteros sí tiene operación inversa, porque A más 0 es igual a, tengo el elemento neutro, A a la menos 1 más A igual a 0, entonces A es igual a menos A, que pertenece a los enteros. Entonces sí, aquí sí existe. ¿Está claro? Acá, vamos a ver, nosotros podemos decir lo siguiente de nuevo. Profe, es a la menos 1 igual a menos a. Gracias. A la menos 1. Muy bien, en este caso nosotros vamos a tener el producto y ¿qué conjunto vamos a tener? Por ejemplo, los racionales. Los racionales no tienen al 0, jóvenes. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a tener de que el A por 1 es igual a 1 por A igual a y el A a la menos 1 es igual al 1 sobre A. Teniendo en cuenta que estos son de la forma M sobre N, a ver, voy a ponerlo mejor de esa manera para que quede más claro. Aquí tenemos M sobre N por 1 es igual a M sobre N. Tenemos el elemento neutro. Ahora el elemento inverso, tenemos M, N por el A a la menos 1 es igual a 1. Entonces A a la menos 1 es igual a N sobre N. Tenemos nuestro elemento inverso. ¿Correcto? Esto, lógicamente, vamos a tenerlo mejor de esta forma. Vamos a colocarlo para que sea más claro. Menos el 0. Le quitamos el 0, porque el M puede ser 0 en la definición de los racionales. Le quitamos el 0 y en ese caso aquí sí existe operación inversa. Al conjunto de los racionales menos el 0. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, ahí acabamos el día de hoy. Muchas gracias.